Bueno, en la oposición semiótica de masculinidad y femineidad, la masculinidad es el término inadvertido, el lugar de la autoridad simbólica. El falo es la propiedad significativa y la femineidad simbólicamente está situada en la carencia. Hablamos acá, ¿no?, de dominación y de subyugación en estos simbolismos respecto a las relaciones de género. En lugar ahora de intentar definir la masculinidad como un objeto, como un carácter natural, como una conducta promedio o como una norma, que es lo que hemos revisado en las definiciones anteriores, el autor Connell señala que necesitamos centrarnos en los procesos y en las relaciones por medio de las cuales los hombres y las mujeres llevan estas vidas imbuidas en el género. La masculinidad, si se puede definir brevemente, es al mismo tiempo la posición en las relaciones de género, las prácticas por las cuales los hombres y las mujeres se comprometen en esa posición y los efectos que esas prácticas, ¿cierto?, tienen en la experiencia personal, en la corporalidad y en la cultura. El género es una práctica social que constantemente se refiere a los cuerpos y a lo que los cuerpos hacen, pero no es una práctica que deba ser reducida al cuerpo, puesto que el reduccionismo presentaría un reverso en lo que hemos estado trabajando y en lo que hemos estado, ¿cierto?, conociendo. El género existe precisamente en la medida en que la biología no determina lo social. Marca uno de esos puntos de transición en donde el proceso histórico reemplaza la evolución biológica como la forma de cambio. El género sería algo así como un escándalo desde el punto de vista del esencialismo. Por lo tanto, no estamos hablando desde la naturaleza ni desde la esencia. Estamos hablando desde la cultura, desde las relaciones, desde lo social y desde una construcción que se hace en este intercambio, ¿cierto?, cultural. Ahora, la práctica social es creadora, es inventiva, pero no es autónoma. Claramente responde a situaciones particulares y se genera dentro de una estructura que define las relaciones sociales. Las relaciones de género, las relaciones entre las personas y los grupos están organizados en un escenario reproductivo y forman parte, ¿cierto?, de las estructuras principales de las sociedades modernas. Este sistema dice relación con una producción y con una reproducción de las normas del género. Entonces, cuando hablamos de masculinidad y de femineidad, estamos nombrando configuraciones de la práctica de género. El género se organiza en prácticas simbólicas que pueden permanecer por mucho más tiempo que la historia de una persona. ¿Se entiende? Por lo tanto, la reproducción de esa masculinidad hegemónica de la que estamos hablando es en el tiempo. Y también esos actos de resistencia a esa masculinidad hegemónica son prácticas sociales que se reproducen en el tiempo y que se producen como actos de resistencia también en el tiempo. Desde los trabajos de Juliette Mitchell y Gail Rubin, ¿cierto?, en los años 70, ha quedado claro que el género es una estructura internamente muy compleja, en que se superponen varias lógicas diferentes. Este es un hecho de gran importancia para comprender el fenómeno de las masculinidades. Cualquier masculinidad como una configuración de la práctica se ubica simultáneamente en varias estructuras de relación que pueden estar siguiendo diferentes trayectorias históricas. Por consiguiente, la masculinidad, así como la femineidad, siempre está asociada a contradicciones, a rupturas y a tensiones históricas. El autor, de hecho, propone un modelo de la estructura del género con por lo menos 3 dimensiones que permiten diferenciar las relaciones de poder, de producción y de catexis, entendiendo la catexis como el vínculo emocional. Y el autor, ¿cierto?, nos advierte que es un modelo provisorio, pero que nos permite comprender esto de la masculinidad. Primero, respecto a las relaciones de poder, el eje principal del poder en el sistema del género
Primero decir que es una estructura del género europeo y americanista, ¿cierto?, contemporáneo, y en ese contexto el eje principal del poder es la subordinación general de las mujeres y la dominación de los hombres. Eso que los movimientos de liberación de las mujeres denominaron patriarcado, ¿cierto?, existe a pesar de las muchas revisiones que se han hecho, a pesar de las muchas discusiones que existen. Aún tenemos un modelo y un sistema que se sitúa en esta estructura patriarcal y que definen el problema de la legitimidad que tiene otras nuevas masculinidades, porque efectivamente la masculinidad hegemónica reproduce al patriarcado. Segundo, las relaciones de producción. En este sentido, las divisiones genéricas del trabajo son conocidas como asignaciones de tareas, alcanzando a veces detalles extremadamente finos. Se debe dar igual atención a estas consecuencias económicas de la división genérica del trabajo, al dividendo acumulado para los hombres resultante del reparto desigual, ¿cierto?, de los productos del trabajo social. No es casual que quienes tienen la acumulación de la riqueza, quienes son los dueños de las grandes corporaciones, de las grandes inmobiliarias, del grande retail, son hombres. La acumulación de la riqueza, ¿cierto?, ha llegado a estar firmemente unida al terreno de lo reproductivo mediante estas relaciones desiguales de género. Y por último, la catexis, que dice relación con el deseo sexual. Esto es visto como natural, ¿no?, a menudo, pero ya lo hemos visto, ¿cierto?, que la sexualidad es también construida por la teoría social. No obstante, cuando consideramos el deseo en términos freudianos como esta energía emocional ligada a un objeto, su carácter genérico es claro. Y esto es válido tanto para el deseo heterosexual como para el deseo homosexual. Las prácticas que dan forma y actualizan el deseo son así un aspecto del orden de lo genérico. En este sentido, podemos formular interrogantes políticas acerca de las relaciones involucradas, si estas relaciones son consensuadas o coercitivas, si el placer es igualmente dado y recibido. Desde las sexualidades y desde los análisis feministas de las sexualidades, estas son preguntas, ¿cierto?, acerca de la conexión de la heterosexualidad con la posición de la dominación social de los hombres. Dado que el género es una manera de estructurar la práctica social en general y no es un tipo especial de práctica, sino que está involucrado, imbuido, estamos atravesados por el género en nuestras estructuras sociales. Actualmente es común decir que el género está intersectado además por las relaciones no de raza y de clase. Podemos agregar también que interactúan constantemente las relaciones de nacionalidad o la posición que tiene nuestra cultura en el orden mundial. Este hecho también tiene fuertes implicancias para el análisis de la masculinidad. Por ejemplo, las masculinidades de los hombres blancos se construyen no solo respecto a las mujeres blancas, sino también en relación a los hombres negros. La relación, ¿cierto?, o la construcción de la masculinidad chilena no se construye tan solo en relación a las mujeres chilenas, sino también se construye en relación a ese hombre latinoamericano, se construye en relación al contraste entre las diferencias de lo chileno con lo peruano, con lo boliviano, con lo centroamericano. Para entender el género, entonces, debemos ir constantemente más allá del propio género. Lo mismo se aplica a la inversa. No podemos entender ni la clase, ni la raza, ni la desigualdad social sin considerar constantemente las relaciones de género, puesto que son un componente principal en la estructura social, considerada, ¿cierto?, como un todo. Y las políticas de género se ubican entre las determinantes principales de nuestro destino colectivo. Ahora, siguiendo esta ruta de construcción de las masculinidades y feminidades, recordemos lo que estudiamos hace algunas clases atrás respecto a lo que definíamos como marianismo y como machismo.
Esta relación que revisamos desde la teoría de Sonia Montesino y que nos permitió, ¿cierto?, tener luces sobre la forma de entender la masculinidad hegemónica en nuestra cultura patriarcal chilena, decíamos, ¿cierto?, que la femineidad de las mujeres chilenas ha sido construida a partir de la figura y los valores de la Virgen. Y en el caso de la masculinidad, esta se ha construido por un lado desde la imagen de Jesús como el eterno Hijo y por el otro lado desde la imagen del Padre ausente que denota autoridad a la distancia y que se manifiesta a través de las prácticas del machismo. Prácticas, cierto, que están relacionadas con la agresividad, con la masculinidad, con la dominación, con la posesión. Esta relación compleja, que además tiene su cimiento en nuestro proceso de colonización, donde se establecía cierta naturaleza femenina, ¿no?, como cierto objeto sexual y como una sexualidad que había que controlar, y por otro lado con cierta naturaleza masculina, como una naturaleza que necesita devorar, ¿no?, que necesita situarse como un animal, como una cosa instintiva sexualmente, dan cuenta de un relato que ha situado a los hombres en esa masculinidad hegemónica que identificamos previamente, ¿no? Ahora, la idea de escudriñar y de comprender estas manifestaciones de la cultura tienen por objetivo o como ambición, ¿no?, la idea de develar este status quo que nos sitúa en ciertos escenarios por el solo hecho de ser mujer o por el solo hecho de ser hombre. Al ser conscientes de aquello, se espera que ocurra una interpelación que nos lleve a reflexionar, a discutir y a modificar estas conductas. Y eso es lo que están haciendo actualmente los estudios sobre las nuevas masculinidades. Están cuestionando ese relato hegemónico y están construyendo una nueva forma de ser hombre en esta sociedad patriarcal, decíamos, ¿no?, chilena, que no acostumbra a los cambios, que se resiste a los cambios, pero que necesariamente necesita también generar esos actos de resistencia para poder construir relaciones más igualitarias desde el género. Desde este lugar y desde estas teorías que hemos revisado, quiero invitarlos a revisar el texto completo de Connell y los dos videos que están enlazados para poder necesariamente discutir en nuestro foro sobre la pregunta: ¿qué alcances pueden tener esas nuevas masculinidades en estas construcciones de las relaciones de género en Chile? ¿Podemos quizás ambicionar a un futuro donde la masculinidad hegemónica sea, cierto, una minoría dentro del relato del ser hombre? ¿Podemos pensar en que esas masculinidades permitirían construir relaciones más igualitarias respecto a los roles de hombres y mujeres en el espacio de lo doméstico, en el espacio de la crianza, en el espacio de lo público y de lo político? Bueno, les invito a reflexionar a partir de la clase, de los textos y de los videos.